Los periodistas. El cuarto informe de Peña Nieto, el presidente de este país, con un formato diferente. Ya no hay esa confrontación, o por lo menos él está presente durante las intervenciones de los puntos de vista de las opiniones de los partidos políticos en la Cámara. La hubo, pero él no está presente. La entrega el informe por escrito, una modalidad que viene a romper con todo aquel evento que era como de alabanza al gran Tlatoani de México, ¿no? Claro. Ahora fue todavía más light que antes. En el pasado, Peña Nieto se reunía con los representantes de la sociedad mexicana, los empresarios, los líderes de los sindicatos, los patronos, las iglesias, gente que es líder, los rectores de las universidades públicas, privadas, etcétera, etcétera, los analistas, los periodistas. Ahora juntaron a un grupo de jóvenes que pues evidentemente no tienen la misma experiencia ni el conocimiento de lo que está pasando en el país, y fueron preguntas y fueron posiciones hechas muy a modo, como intentando justificar que Peña Nieto tiene el acercamiento con los jóvenes y con las nuevas generaciones. Le preguntaron, tal vez lo más duro es cuáles son las buenas noticias, si hay más buenas noticias, y sobre el tema de su tesis, y dijo: yo no plagié, yo la escribí, tuve errores, dijo, ortográficos, que no tiene nada que ver la ortografía con la gramática, es una de las partes, pero los errores no son ni de ortografía ni de gramática, son peores todavía, ¿no? Son de la metodología de la investigación, que es todavía más profundo en la Sí, la vitrina tiene ahí un... Claro. Pero bueno, roto. ¿Qué escenario más triste, más pobre? Dirían alguien, verdaderamente es el peor de los escenarios al que un presidente se ha presentado a dar un informe. Alguno por ahí, yo entre otros, lo califiqué como exceso de escasez. ¿No te parece? Sí, Jesús Manuel. Es inquietante el percibir que a 2 años de que finalice este mandato, la figura del presidente ha quedado totalmente destruida. No golpeada, no vapuleada solamente, sino destruida. Y en la medida en la que la sociedad va avanzando en el conocimiento de la política, aunque sea a través de las redes sociales, la sociedad, la generalidad del pueblo se va alimentando de lo que pasa por los datos que se van presentando en el Facebook y en el Twitter. Y ahora la popularidad que tuvo en su momento el presidente es exactamente al revés, es el índice de su impopularidad. Un presidente impopular en medio de un mundo de cambios, en medio de las transformaciones económicas más complejas del capitalismo en toda su historia, con un historial de fracasos y de declaraciones no coincidentes con la realidad. El presidente Peña Nieto se encuentra en este momento más mal todavía que cuando no pudo contestar las preguntas de la Feria Internacional del Libro. Ahora, un hombre que tiene buena presencia, que en corto es una persona agradable, tratable, que lo que le faltan son ideas, porque sus conocimientos de la política son muy reducidos. Ese hombre se encuentra hoy representando al Estado mexicano en el mundo exterior y lo están haciendo picadillo. Le están haciendo una crítica muy dura
En Europa le están haciendo una crítica muy dura, en los Estados Unidos le están haciendo una crítica muy dura, en Sudamérica, y el presidente... Y en México. Y lo último que le quedaba era su refugio en la sociedad o los grupos sociales con los que había dialogado, y de manera increíble los hace de lado y manda su mensaje personal como si no hubiera pasado nada. El caso de la Iglesia. Verdaderamente lo que por lo menos yo vi en varios de los analistas, de la gente más seria, porque hay de todo de los analistas, la gente más seria estaba desconcertada de cómo el presidente no había reconocido en el proyecto una equivocación que pudo haber detenido porque no fue motivada por relaciones internacionales ni por compromisos con grupos políticos en el país, sino porque sus asesores más jóvenes le vendieron la idea de que esto era lo que tenía que hacerse. En otras épocas el cuarto informe era el punto más alto de la gestión de un presidente. La apoteosis, sí. Y ahora es el punto más bajo. La némesis. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el escenario que prevalecerá en los siguientes meses? Mira, desafortunadamente todas las previsiones sobre los cambios económicos nos afectan unas más que otras, pero no podemos esperar en los próximos 2 años una cierta recuperación de la economía que podría presentarse como el camino que se está señalando para alcanzar la estabilidad. Eso no está funcionando. El gobierno de Peña Nieto, a través de sus funcionarios en economía, ha dicho el mayor número de declaraciones que la realidad ha comprobado que no son ni ciertas ni probables siquiera, y que se vive como una especie de sueño romántico de que la sociedad va a reconocerle al presidente su popularidad. La popularidad del presidente, es cierto, tiene sus puntos diferentes de los elementos que hacen que la sociedad políticamente confíe en él. Le podrá caer muy bien el presidente, muy bien su esposa, muy bien su familia. Todo eso funcionó en un momento, pero el error no fue que hubiera funcionado en un momento. Su error fue creer que podía seguir funcionando así toda la etapa de gobierno. ¿Se dará cuenta lo que está pasando? Esa es la pregunta que me parece más difícil de contestar. Un hombre empapado en la vida política, aún una persona que se ha hecho en la praxis de la política sin estudios, sin desarrollo de teoría política, etcétera, aún así la persona es capaz de darse cuenta de los errores y la persona es capaz de corregir. El presidente no. El presidente no solamente ha demostrado tener muy poco conocimiento de teoría, estrategia, bases fundamentales de los equilibrios en la política. Nada de esto se ha dado del presidente Peña Nieto. Pues es como un castillo de naipes, Manuel. Sí, así es, que en determinados momentos parece apoyarse en la figura de la esposa, que es una figura que resulta atractiva,
Sí, pero no para pero gobernar. exactamente, pero no para gobernar. Si fuera como protagonista de una telenovela, pues todavía dirías, hacen buena pareja para la pantalla chica. Pero el problema es que el presidente pareciera tener un mecanismo de conocimiento de la realidad que está desde adentro, viciado de origen, y que nos muestra una vez más a lo largo de la historia que los equipos que trabajan en la recolección de información, sobre todo los aparatos de inteligencia, se quedan con una buena parte de esta información, entregan lo que les parece, la poca firmeza de la mano presidencial en exigir los datos que necesita para hacer las cosas. Es que yo me pongo a pensar el tema de la Casa Blanca, el tema del Grupo IGA, el tema de la Feria del Libro de Guadalajara, el tema de los equívocos al pronunciar los nombres de las capitales de los estados o de los países, el tema de la designación de los candidatos a diputados federales y gobernadores que pensaron que podrían ganar, son una serie de errores, el tratamiento del tema Ayotzinapa, el tratamiento de los desaparecidos, de los muertos, de la presencia del narco y del crimen organizado en todo México, más el tema de la economía, más el tema de la reforma política, más el tema de las reformas que se han hecho a la petrolera energética, todo ha salido al revés. O sea, si alguien pensó en el mundo infiltrar el sistema político mexicano para destruirlo desde dentro, lo ha conseguido. Sí. Pareciera que es un enemigo del sistema, es un enemigo de México. Sí. Para generar el caos, desatar, para desbaratar la nación, las estructuras y llevar el escenario a una circunstancia del caos. Creo que es la palabra correcta, ¿no? El caos. Claro. Coincides con mi visión fatalista. Frente a la visión del caos, lo único que resta cuando tienes conocimientos políticos es tu capacidad de ordenar los factores en la teoría de los juegos de tal manera que el caos no encaje con ninguno, porque en ese momento la fuerza del caos ya perdió su capacidad de hacer muchas cosas. Pero todo parece indicar, Jesús Manuel, que el presidente está convencido de que la mejor idea y el mejor proyecto en la estrategia es el de no hacer nada, el de dejar las cosas que pasen, porque todo se compone de manera natural. Y esto... La mano invisible, dirían los liberales económicos de Adam Smith, ¿no? Nada más que eso funciona en la economía, no en la política. No, y en una economía que funciona. Y una economía boyante, una economía que el Producto Interno Bruto sea positivo, ¿no? Claro. Y en este caso estamos al margen ya de la quiebra de muchas cosas. Y fíjate, y las instituciones con el peor de los prestigios, o sea, en el ocaso del desprestigio, empezando por la presidencial, las empresas, muchas de ellas en problemas de crisis económicas al borde de la quiebra, los capitales que ya están saliendo nuevamente de México, no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿no?, que se siguen acumulando, una clase política sellada, acuñada con el símbolo de la corrupción, la sociedad cada vez más pobre y los políticos cada vez más ricos. ¿Cómo ves? No, muy mal. Y yo creo que en esa larga sesión el día de ayer en la Cámara de Diputados... Hombre, las mantas que salieron y todas las posturas de Morena, del PRD, del PAN, dices, oye... El lenguaje era un lenguaje que lo utilizarías contra alguien que carece de fuerza, que carece de prestigio total, y estás hablando del presidente.
y lo estás diciendo en público. Y en el recinto oficial del Poder Legislativo. A donde teóricamente debería tener cuando menos un aliado, alguien que le lavara las heridas. Pero es que ni los de su partido están convencidos de defenderlo. No, al revés. Los que están felices son Margarita, Ricardo Anaya y López Obrador. Claro. Son los que salen ganando con un escenario de este tipo. Un escenario que rompe totalmente los marcos tradicionales. Así es. Lo decía el hijo de Cloutier en la entrevista que le hace Solórzano ayer. Lo que aquí llama la atención es que se ha perdido el sentido de la autoridad, y cuando en una sociedad basada en el principio del derecho falla el respeto por la persona humana, en ese momento una de dos: o aparece el tirano con la mano muy dura para callar toda protesta y ponerle orden a las cosas, o la sociedad se reordena, se puede reordenar, que me parece que ayer hubo muchos datos que apuntan en este sentido, a decir, se acabó el sistema que conocimos. Con Peña Nieto queda sepultado el presidencialismo del PRI. No tiene razón de ser ya. Y ya no tiene razón de ser. Y la última oportunidad para reformar el tema político de la denominación del sistema mexicano es en este periodo de sesiones. Así es. Si alguien pensara en el parlamentarismo, como muchos lo hemos dicho, es el momento. Es el momento, claro. Porque la figura presidencial no tiene ya sustento. Agotada. Y lejos de ser un factor de equilibrio como teóricamente debería ser, es el papel de los reyes en las monarquías. Ahorita es el motivo de todo el desorden y de todas las discusiones, o sea, claro, todos contra él. Y él le responde a los jóvenes, no sé si cínicamente o intelectualmente no tiene la capacidad de analizar y de concebir la problemática. Y cuando le preguntan de los errores y de Trump y todas estas cosas, él dice, yo no voy a tomar decisiones populistas, asumo el costo político. Todavía López Portillo, dices, bueno, hizo un razonamiento, ¿no?, en el tema de la banca, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Díaz Ordaz hizo un razonamiento, ¿no? Sí, también. Pero eran hombres de Estado. Aquí no estamos viendo lo mismo. Porque sabían que de lo que dijeran o dejaran de decir hacia afuera vendría la importancia que le dieran a nuestro país para los escenarios de acuerdos, de entendimientos, sobre todo los que pasan por la línea de la economía para ayudar a un país. Está aumentando la criminalidad, están aumentando muchos de los factores de desestabilización y no se ve claro hacia dónde se dirige el presidente y su grupo político, que no se llame desastre. Desastre, caos, desastre. Muy bien. Manuel, muchas gracias.